Engañé a mi prometido en mi fiesta de despedida de soltera, todo se descontroló y me quedé sin opciones. Estoy llena de arrepentimiento. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría sin dudar. Cambiaría ese instante en el que tomé la peor decisión de mi vida, el momento en que todo se salió de control y crucé una línea de la que nunca podré regresar. No sé si fue el alcohol, la emoción del momento o simplemente mi propia imprudencia, pero lo que sé con certeza es que ahora estoy sola, y todo lo que había construido ha caído en pedazos. Nunca imaginé que podría convertirme en esa clase de persona. Siempre creí que era leal, que jamás haría algo que lastimara a quien más amaba. Pero una noche, solo una noche, bastó para demostrarme lo contrario. Julián era el hombre ideal para mí. Habíamos estado juntos casi 5 años cuando me solicitó matrimonio, y cada instante a su lado me hacía sentir en el camino correcto. No solo me amaba, sino que también me respetaba, me apoyaba y me hacía sentir pura en su amor. Nunca dudé de él ni de sus sentimientos hacia mí. Estábamos planeando nuestra boda con entusiasmo, discutiendo cada detalle, soñando con nuestro futuro juntos. Pero lo arruiné. En mi despedida de soltera, todo se descontroló. La emoción, la música, el ambiente. Me dejé llevar y no supe detenerme. Ahora, sentada en este apartamento vacío, con mis sueños hechos trizas y mi corazón hecho pedazos, solo puedo preguntarme cómo pude hacerle esto. ¿Cómo fui capaz de tirar todo por algo tan trivial? Voy a contarles mi historia, no porque crea que merezco comprensión o perdón, sino porque necesito sacarlo de mi pecho. Tal vez, al escribirlo, puedan entender en qué momento perdí el rumbo y cómo llegué a convertirme en la persona que más desprecio. Conocí a Julián cuando tenía 24 años. Trabajábamos en la misma empresa, aunque en áreas distintas, y nuestras interacciones eran bastante superficiales al principio. Él siempre fue un hombre carismático, de esos que tienen una sonrisa cálida y una mirada que transmite confianza. Lo veía en los pasillos, en reuniones ocasionales, y aunque me parecía atractivo, nunca pensé que llegaría a ser alguien tan importante en mi vida. Fue él quien se acercó primero, con una seguridad en sí mismo que me desconcertó. No era arrogante, sino genuino. Me invitó a salir un par de veces antes de que finalmente aceptara, y cuando lo hice, todo cambió. Desde nuestra primera cita, supe que había algo especial en él. No solo era divertido y encantador, sino que tenía una paciencia infinita y una forma de hacerme sentir segura como nunca antes me había sentido con nadie. Nuestra relación avanzó rápidamente, pero sin sentirnos apresurados. En menos de un año ya vivíamos juntos, compartiendo un pequeño apartamento en el que construimos nuestro hogar. Julián siempre fue detallista, recordaba mis fechas importantes, me sorprendía con pequeños gestos y, sobre todo, me demostraba todos los días cuánto me quería. Por supuesto, no todo era perfecto. Siempre fui más impulsiva, más emocional, mientras que Julián era calmado, racional. A veces discutíamos porque sentía que él no se preocupaba lo suficiente por las cosas que a mí me parecían importantes. Me frustraba su tranquilidad, pero al mismo tiempo me reconfortaba saber que podía contar con él cuando yo me desbordaba. Llevábamos 4 años juntos cuando me propuso matrimonio. Lo hizo de una manera sencilla, sin grandes espectáculos, solo él y yo en un momento que nos pertenecía. Recuerdo que lloré de felicidad y le dije que sí sin dudarlo. No había señales de que algo estuviera mal. No había razones para que yo sintiera que algo faltaba. Cuando Julián me propuso matrimonio, sentí que todo en mi vida estaba encajando perfectamente. Era el hombre con el que quería pasar el resto de mis días. Nuestra relación no había sido perfecta, claro está, pero nunca tuve dudas de que él era el indicado. Desde que él me dio lágrimas y abrazos, entramos en la etapa más emocionante y estresante de nuestras vidas, la planificación de la boda. Me sumergí en cada detalle con una dedicación casi obsesiva. Siempre fui de esas personas que soñaban con su boda desde pequeñas, imaginando cada elemento con precisión, el vestido, las flores, la música, los votos. Ahora que ese momento se estaba haciendo realidad, quería que todo fuera perfecto. Julián, en cambio, tenía una perspectiva más relajada. Para él, la boda era solo un día, lo importante era el matrimonio en sí. Recuerdo que me reía de su actitud despreocupada mientras yo me pasaba horas comparando tipos de centros de mesa y eligiendo la tonalidad exacta del mantel. Pero él me miraba con paciencia, como siempre lo hacía, y me decía que si a mí me hacía feliz, entonces él estaba feliz. Me pasaba las tardes revisando opciones, aunque sabía que muchas de mis elecciones no le importaban demasiado. Pero estaba allí conmigo, siempre dispuesto a apoyarme. Fue en esos meses de planificación cuando realmente me di cuenta de lo comprometido que estaba con nuestra relación. Y, sin embargo, también fue en ese tiempo cuando algo en mí comenzó a cambiar. No lo noté al principio. Era sutil, casi imperceptible. Entonces me encontraba sintiéndome inquieta, como si algo faltara en mi vida. No podía señalar qué era exactamente,
porque tenía todo lo que siempre había querido, un hombre que me amaba, una boda en camino, estabilidad, seguridad. Pero, en las noches, cuando Julián dormía profundamente a mi lado, había un pequeño vacío en mi pecho que no lograba entender, tal vez era miedo. Miedo a la monotonía, miedo a convertirme en una de esas parejas que se estancan en la rutina, miedo a estar demasiado cómoda. Me decían que los nervios antes de la boda eran normales, pero lo que yo sentía no eran simples nervios. Era algo más profundo, algo que no quería admitir ni siquiera ante mí misma. Entonces, mis amigas comenzaron a hablar sobre la despedida de soltera. El tema surgió como una conversación casual en una tarde de café. Mis amigas estaban emocionadas, convencidas de que debía tener una celebración épica antes de casarme. Tu última noche de soltería, me decían con una emoción que yo no compartía del todo, para ser honesta, no sentía que necesitara una despedida de soltera. Nunca fui una persona fiestera, y aunque disfrutaba salir con mis amigas de vez en cuando, la idea de una noche salvaje llena de excesos no me llamaba la atención. Pero ellas insistieron. Me decían que era tradición, que todas las novias lo hacían, que debía aprovechar porque después de casarme ya no sería lo mismo. Y, poco a poco, la idea comenzó a parecerme más atractiva. Quizás porque quería despejar mi mente. Quizás porque en el fondo sí sentía que algo en mi vida estaba cambiando de forma irreversible y quería aferrarme un poco más a la versión de mí que todavía era libre, sin compromisos definitivos. O quizás simplemente porque, como en muchas otras cosas en mi vida, no supe decir que no, así que dije que sí. Mis amigas planearon todo con entusiasmo, asegurándome que iba a ser una noche inolvidable. Nada de qué preocuparse, me repetían. Solo diversión. Cuando llegó el día, me sentía extrañamente ansiosa. Me puse un vestido que resaltaba mis curvas más de lo habitual, me arreglé con más dedicación de la que solía tener, y, cuando me vi en el espejo, sentí que estaba viendo a otra persona. Alguien que no era la futura esposa de Julián, sino una versión de mí que hacía mucho tiempo no veía. Fuimos a un club exclusivo, uno de esos lugares donde la música es ensordecedora y las luces parpadean en sincronía con los latidos del corazón. Desde el primer momento, supe que estaba entrando en un mundo que no me pertenecía. Pero en lugar de darme la vuelta, me sumergí en él. Las copas empezaron a llegar una tras otra. Mis amigas reían, bailaban, me rodeaban de energía contagiosa. La música retumbaba en mi pecho, una vibración que se sentía más intensa con cada trago que pasaba por mi garganta. No sabía cuántas llevaba, pero ya había perdido la cuenta. La pista de baile se extendía ante mis ojos como una maraña de luces y sombras en movimiento, un espectáculo hipnótico donde todo parecía más borroso, más irreal. A mi alrededor, mis amigas reían y se abrazaban, exaltadas por la emoción de la noche. Yo intentaba unirme a su entusiasmo, pero algo en mi interior se sentía inquieto, como si estuviera atrapada entre la euforia y un presentimiento oscuro que no quería reconocer. Sabía que debía estar pensando en Julián, en lo que significaba esta noche para nuestro futuro, pero en lugar de eso, me dejé arrastrar por la sensación de libertad que flotaba en el aire. Una libertad intoxicante, peligrosa. Habíamos comenzado la noche con una cena en un restaurante elegante, brindando con copas de vino mientras mis amigas me recordaban que pronto sería una mujer casada y que debía disfrutar mi última noche como soltera. Me lo decían con una mezcla de emoción y nostalgia, como si el matrimonio significara el fin de una era, el cierre de una puerta tras la cual quedaban enterradas todas las aventuras y posibilidades. Esta es tu última oportunidad para hacer locuras, bromeaban, y aunque sabía que lo decían sin maldad, aquellas palabras se quedaron en mi mente, flotando como una idea peligrosa. Después de la cena, nos dirigimos a un club exclusivo en el centro de la ciudad, un lugar vibrante donde la música y las luces hacían que el tiempo se sintiera suspendido. El alcohol fluía sin restricciones, y mis amigas insistían en que debía dejarme llevar, relajarme, vivir el momento. Me reí con ellas, fingiendo que compartía su entusiasmo, pero en el fondo sentía algo extraño, un vacío que no lograba explicar. Y entonces, lo vi. Al principio, no le presté demasiada atención. Era solo un hombre más en el bar, otro rostro entre la multitud. Pero había algo en su postura, en la forma en que me miró, que hizo que un escalofrío recorriera mi piel. Su mirada no era casual, era directa, segura. Estaba acostumbrado a obtener lo que quería. No debería haberme importado. No debería haber sostenido su mirada más de un par de segundos. Pero lo hice. Una sonrisa se dibujó en sus labios, una invitación silenciosa que, en cualquier otra circunstancia, podría haber ignorado sin pensarlo. Pero esta no era cualquier otra circunstancia. Esta era mi despedida de soltera, mi última noche antes de convertirme en esposa de Julián. Quizás fue el alcohol, quizás fue la presión de la ocasión o tal vez algo más profundo dentro de mí, algo que no quería admitir ni siquiera en mis pensamientos. Pero lo cierto es que, en ese momento, me sentí tentada. Mis amigas lo notaron y lo tomaron como una oportunidad para alentarme. Vamos, es solo un poco de diversión, no tiene nada de malo coquetear un poco,
es tu noche, haz lo que quieras. Sus voces eran como un eco lejano, una justificación que se filtraba en mi mente y hacía que mi moral se desvaneciera. El desconocido se acercó, con la seguridad de alguien que no teme ser rechazado. Su voz era grave, con un tono seductor que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Me preguntó mi nombre, hizo un comentario sobre lo hermosa que me veía, sobre lo afortunado que sería mi futuro esposo. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque no sabía qué más hacer. Me dijo que era bailarín, que conocía el movimiento del cuerpo mejor que nadie. Sus palabras eran un juego peligroso, una provocación. Podía haberme alejado, podía haberle dicho que no estaba interesada. Pero no lo hice, nos movimos a la pista de baile, y aunque al principio traté de mantener cierta distancia, poco a poco la línea entre lo permitido y lo prohibido comenzó a desdibujarse. Su cuerpo rozaba el mío, sus manos en mi cintura, moviéndose con una facilidad que me hacía sentir vulnerable. Cada movimiento era una invitación silenciosa, un desafío que mi cuerpo respondía sin que mi mente pudiera detenerlo. Mi corazón latía con fuerza, no por amor, sino por una adrenalina que no debía estar sintiendo. Me perdí en el momento y en la sensación de ser observada, deseada. No pensé en Julián, no pensé en nuestro futuro. Solo pensé en la emoción efímera del instante, y entonces, ocurrió. Fue un beso robado entre el sudor y la música ensordecedora, un roce de labios que duró solo un segundo, pero que lo cambió todo. Mi cuerpo se tensó al darme cuenta de lo que había hecho, pero en lugar de apartarme de inmediato, me quedé allí, congelada, atrapada en la confusión de mis propios sentimientos. No podía culpar al alcohol, ni a mis amigas, ni a la presión de la noche. Yo lo permití. Yo lo provoqué. Y en ese instante, supe que había cruzado una línea de la que no podía regresar. La culpa se instaló en mi pecho como una roca pesada, una sensación sofocante que me impedía respirar con normalidad. Me aparté bruscamente, sintiendo un vacío en el estómago, como si acabara de despertar de un sueño y me encontrara de golpe con la realidad. Miré a mi alrededor, esperando que nadie hubiera visto, que todo esto pudiera ser borrado como si nunca hubiera sucedido. Pero el daño estaba hecho, y lo sabía. Me alejé del desconocido, murmurando una excusa incoherente, y corrí hacia el baño, donde me encerré en uno de los cubículos y me dejé caer sobre la tapa del inodoro. Las lágrimas brotaron sin control, la culpa golpeaba en mí con una intensidad que me hacía temblar. ¿Qué había hecho? ¿Qué me había pasado? Julián confiaba en mí. Me amaba. Me había entregado su corazón sin reservas, y yo lo había traicionado por un instante de debilidad, por un impulso que ni siquiera entendía. Me miré en el espejo cuando salí del baño y vi a una extraña reflejada en el cristal. Una mujer que no reconocía, con los labios todavía hinchados por un beso que jamás debió ocurrir. Me odié. Pero no podía cambiar lo que había hecho. Y lo peor de todo era que todavía no sabía cuánto daño había causado realmente. El día antes de la boda debió haber sido uno de los más felices de mi vida. Todo estaba listo. El vestido colgado en su funda de satén, la iglesia reservada, los invitados llegando a la ciudad, las mesas del banquete decoradas con flores blancas y doradas. Cada detalle meticulosamente planeado para el día que, en teoría, marcaría el inicio de mi vida con Julián. Pero en lugar de emoción, solo sentía angustia. La culpa me había estado devorando por dentro desde aquella noche. No podía fingir más, no podía caminar hacia el altar con este peso en el pecho, con esta mentira entre nosotros. La idea de ver a Julián sonriéndome desde el otro extremo de la iglesia, ajeno a lo que había hecho, me revolvía el estómago. No podía hacerlo. Sabía que confesar significaba perderlo. Sabía que no habría boda, que todo se desmoronaría en un solo instante. Pero también sabía que era lo correcto. No podía vivir con esta mentira. Julián merecía la verdad, por más dolorosa que fuera. Tomé mi teléfono y lo llamé. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba el tono de llamada. No sabía cómo decirlo. No sabía cómo destruir nuestra historia en cuestión de minutos. Julián contestó con su voz tranquila de siempre. Hola, amor. ¿Todo bien? No. Necesito verte. Ahora. Julián tardó poco en llegar. Estábamos en casa de mis padres, donde me estaba quedando la noche antes de la boda. Mis padres estaban en la cocina, emocionados, ultimando detalles. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Cuando Julián llegó, su sonrisa se desvaneció en cuanto vio mi rostro. Camila, ¿qué pasa? Me temblaban las manos. Sentía que iba a desmayarme, pero tenía que decirlo. Te estoy asustando, tomé aire y solté la verdad. Te engañé. El silencio que siguió fue insoportable. Julián miró como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. ¿Te dijiste? Bajé la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos.
En mi despedida de soltera, pasó algo. Estaba muy tomada, perdí el control y besé a alguien más. Julián se quedó inmóvil. Su rostro pasó de la confusión al dolor en cuestión de segundos. ¿Me estás diciendo que en tu despedida de soltera, antes de nuestra boda, estuviste con otro? No podía sostener su mirada. Sí, Julián se puso de pie de golpe. Sus manos temblaban de decepción. Se pasó las manos por el cabello, caminando por la habitación como si intentara procesarlo. Camila. ¿Por qué? No tenía respuesta. No lo sé. Me dejé llevar. Fue un error. ¿Un error? ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Después de la boda. Nunca. Negué con la cabeza, suplicando. No podía casarme contigo sin que lo supieras. Él me miró, su expresión cambiando de enojo a algo peor, decepción. Camila, si realmente me amaras, esto nunca habría pasado. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Lo siento. No. Camila, no lo sientes. Porque si lo sintieras, no lo habrías hecho, se alejó de mí agarrando sus llaves. Se acabó. No, por favor. Me levanté de golpe, intentando alcanzarlo. Fue un error. Julián. No quiero perderte. Pues debiste pensar en eso antes de haber hecho lo que hiciste. Y con esas palabras, se fue. La boda se canceló. Mis padres quedaron en shock cuando se enteraron. La noticia se esparció como fuego entre los invitados, entre nuestros amigos y familiares. No tardó en llegarme el desprecio de muchos, los murmullos, los juicios. Julián no volvió a hablarme. Bloqueó mi número, me eliminó de su vida como si nunca hubiera existido, tomé el teléfono con manos temblorosas, buscando en mis contactos el número del padre de Julián. Sabía que era una locura, que probablemente no quería escucharme, pero necesitaba intentarlo. Marqué y esperé con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Después de varios tonos, la llamada fue respondida. Respiré hondo y hablé con la voz quebrada, explicando que solo quería que Julián me escuchara, que necesitaba disculparme, que no podía dejar las cosas así. Al otro lado, el silencio fue lo único que obtuve al principio. Luego, un suspiro largo, pesado, que anticipaba lo inevitable. La respuesta fue tajante, cortante, sin espacio para réplicas. No había nada que explicar, nada que hablar, nada que reparar. Antes de que pudiera insistir, la llamada terminó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la última chispa de esperanza se extinguía.